Hay una senda muy estrecha y muy difícil. Por esa senda decidí yo caminar. Están las huellas del valiente de valientes, que con su sangre a mí me pudo rescatar. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue valiente en esta senda, no te apartes. Lo más glorioso ya muy pronto llegará. Pronto oiremos el sonar de la trompeta y un remanente a los cielos volará. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, aquel que nos amó. Proseguiremos por la senda más estrecha, veremos a Cristo que un día nos llamó. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Una corona está guardada para ti. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiero hablarles acerca del tema el peligro de un pueblo desenfrenado. Desenfrenado significa un comportamiento impulsivo, sin moderación, sin orden, ni sentido de la medida. Es decir, que una persona o un pueblo o una familia, porque hay personas, familias
y pueblos desenfrenados pierden el control, tienen un comportamiento impulsivo y están prestos para ejecutar cosas sin control en la tierra. Por ejemplo, hay un desenfrenamiento en la parte moral, en lo sexual, en lo moral, en todos los aspectos. Un desenfreno total. En el mundo de lo moral se ha desenfrenado y hay una caída precipitosa, continua, hacia el abismo de donde ya no saldrán. Se han encontrado violadores, criminales que secuestran las mujeres, las llevan a sus casas, las violan, las matan, las despedazan y algunos hasta se comen los pedazos literalmente. Ha habido hombres que se les ha descubierto en los refrigeradores trozos de brazos, de piernas, de partes de su cuerpo allí refrigerados porque los sacan para comérselos. Es una degeneración total, una caída en lo moral del pueblo. También el desenfreno puede ser en la droga, en parrandas. Usted ve que no importa que el gobierno prohíba que la gente no corra por allá para las playas a contaminarse, pero el pueblo desenfrenado no le importa la orden de nadie. Y se van y hacen lo que les da la gana. Se contaminan, se contagian, se corrompen. Usted ve las discotecas, los prostíbulos, todas las cantinas. La gente, los directores de esas cantinas pelean contra el gobierno porque no les dan libertad de estar hasta la medianoche cada tarde que se reúnen. Es un desenfreno moral, de vicio, de corrupción, de suciedad y de porquería que hay en la sociedad en la que vivimos. Cuando hablamos de lo espiritual, también la palabra de Dios nos habla que hay que enseñar al pueblo. El pueblo tiene que estar enseñado a diferenciar, a distinguir entre lo santo y lo sucio, entre lo limpio y lo inmundo. El cristiano tiene que haber desarrollado sus sentidos espirituales para que pueda discernir, entender lo que debe hacer. Esta orden fue dada al sacerdocio, a los profetas, a los ministros de culto para que enseñaran al pueblo. Y esa es mi responsabilidad como pastor, como ministro de la palabra, como instrumento de Dios. Tengo una responsabilidad en mis hombros de enseñarle no solamente a ustedes, sino a todos los que nos oyen a través de los medios de comunicación, radio y televisión por todas partes de la tierra. Hermano, enseñar esta palabra. El libro de Oseas, después del profeta Daniel, el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, les está hablando a los líderes, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto
te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios toma la autoridad para censurar y sentenciar, disciplinar este tipo de líderes que dejaron al pueblo en ignorancia. ¿Cómo puede ser eso? Sencillo. Una congregación puede reunirse y pueden cantar 2 o 3 horas y el mensaje ser 10 minutos, 5 minutos. Y en ocasiones se cantó tanto que ya no hay tiempo para exponer el mensaje, y entonces le dicen, algunos sacan el cuento de que Dios tomó el control en la alabanza y que no hubo tiempo para predicar el mensaje de Dios. Esa es una aberración y una traición al llamamiento que Dios le ha hecho a hombres y mujeres para predicar este mensaje de Dios. Y esto el Señor lo sanciona y les dice, por cuanto se olvidaron de mi ley, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto desechaste el conocimiento, también yo te echaré del sacerdocio, o sea, del liderazgo. Pueden estar allí, pero ya echados de la presencia de Dios, sin respaldo alguno, sin autoridad y sin revelación de Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 29, dice la palabra, Proverbios 29, versículo 18, dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo hace lo que le da la gana porque no hay estructura, no hay enseñanza, no hay conocimiento de Dios. Y el capítulo 11 o Proverbios número 11 también nos dice en el verso 14 lo siguiente. 11 de Proverbios, alabado sea el Señor. Mira esto: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Alabado sea Dios. La dirección tiene que ser con sabiduría. Al pueblo se tiene que dirigir con sabiduría, con oración, con búsqueda del rostro de Dios. No se puede dirigir una congregación simplemente por el intelecto, por el conocimiento intelectual que alguien pueda tener. La obra de Dios no es simplemente intelectual. La obra de Dios es espiritual. Y los que dirigen tienen que ser espirituales. Una congregación dirigida por un carnudo será una congregación de carne. Una congregación dirigida por un pastor, por un líder que no ora, que no busca a Dios, será una congregación atada por el diablo, por la carne, fría, apática, indiferente, carnuda. La carne estará gobernando y dominando dicha congregación. De modo que si no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Todos estos versos de la palabra y muchos más que pudiéramos traer al tema
que están escritos, las sagradas escrituras, nos hablan de la responsabilidad directa que recae sobre los hombros, sobre la cabeza de hombres y mujeres que el Señor ha llamado al ministerio para enseñar al pueblo y conducir un pueblo hacia la patria celestial. Instruir al pueblo y evitar así el desenfreno en cualquier ámbito, en cualquier área, que serán quienes usan con el fin de poner en vergüenza la obra de Dios. Alabado sea Dios. El pueblo desenfrenado va a manchar el testimonio de la obra de la iglesia, de la causa generalizada del Señor en la tierra. Un pueblo desenfrenado, sin conocimiento, ignorante. Ocurren las cosas desastrosas que usted ve a través de las redes sociales que suceden dentro de tantas organizaciones evangélicas. Alabado sea el Señor. Para evitar esa vergüenza, esa afrenta, tenemos que alertar al pueblo a través de la palabra. Y dice la Escritura en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí dice esta palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si usted ve el capítulo 4 de la misma carta a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, verso 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una responsabilidad que Dios ha sentado sobre la vida de todo aquel que ha llamado a la predicación de este evangelio. Quien lo haga para gloria suya, allá él. Quien lo haga por un negocio personal, allá él. Quien lo haga para conseguir sus propios intereses, allá él. Pero quien Dios ha adiestrado para hablar esta verdad, tendrá que hablarla. A costa de lo que sea, tendrá que hablar esta verdad. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. En este tiempo, igual que en el pasado, hermano, igual que en el pasado, siempre ha habido y habrán, y a nivel y a medida que el tiempo se estrecha y que se aproxima el levantamiento de la iglesia al cielo, van a aparecer más multitudes de hombres y mujeres que son instrumentos de la carne y del diablo predicando este evangelio. Permisivos en su totalidad.
flojos en su totalidad, cobardes en su totalidad. O sea, son instrumentos que el diablo penetró, introdujo dentro de la iglesia del pueblo de Dios, porque el Señor habla de su pueblo. Mi pueblo se perdió, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, esos instrumentos del mal van a ser introducidos, van a penetrar la iglesia, el pueblo del Señor. En este tiempo, igual que en el pasado, siempre han habido esa clase de ministros tolerantes, permisivos, como que no ven y como que no oyen. Pueden ver que el pueblo se está desenfrenando, se está descarriando, y a ellos no les interesa, como que no escuchan ni ven. Son flojos y cobardes en el sentido de la predicación y de la aplicación de la palabra. Alabado sea el Señor. No estorban al pueblo, no estorban al pueblo su pecado. No le corrigen a nadie, no le predican la verdad a ninguno. Estos instrumentos flojos y cobardes dejan que el pueblo se descarríe y haga lo que le dé la gana hacer, y al final se van a perder. Son pastores y evangelistas con sotana. La sangre de Cristo tiene poder. La palabra nos dice, hablándonos acerca de esta situación, en el libro de Éxodo capítulo 32, bendito sea Dios para siempre. Éxodo 32, verso 15 al 16, dice la escritura lo siguiente: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Era una obra extraordinariamente grande, que para este tiempo, si eso existiera, hermano, eso se cotizaría en muchos millones de dólares. Era el dedo de Dios escribiendo en unas tablas de piedra. Una cosa espectacular. Sin embargo, aquí dice la palabra en el verso 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué has hecho? Este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado. Moisés dejó a Aarón de reemplazo, sustituyéndolo mientras el líder Moisés subió al monte a estar por varios días en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley que regirían al pueblo de ahí en adelante. Pero como tardó, el pueblo se desenfrenó. Y note eso. ¿Por qué no se desenfrenó cuando estaba Moisés presente? Porque cuando esta palabra, la autoridad y la verdad están decretadas, el pueblo no se desenfrena. ¿Sabe que el capítulo 20 del libro de los Hechos
registra eso mismo, algo similar que Pablo el apóstol está diciendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Estaba hablando de dos cosas: van a entrar y se van a levantar. De ahí mismo se iban a levantar. Mi pregunta: ¿por qué no se levantaron esos falsos profetas, esos falsos creyentes? ¿Por qué no entraron los lobos rapaces mientras estaba Pablo allí en Mileto y mientras estaba enseñando la palabra? Porque la espada que se utiliza para gloria de Dios, una espada afilada, que es la espada del Espíritu de Dios, la palabra de Dios, mientras esa palabra, esa espada esté cortando de un lado al otro dentro de una congregación, no hay lobo rapaz que pueda entrar. No hay lobo que se levante. No hay loba que se levante. Pueden estar ahí ocultos, porque en una congregación no creemos jamás que todos sean salvos. Yo por lo menos no lo creo. Y me disculpan mi apreciación, pero hay gente que no es salva, pero están dentro. Gente que siempre están, pero no son. Los frutos desmeritan esa persona que sea salva. ¿Pero por qué no se manifiestan? Porque hay una espada que corta para la derecha, para la izquierda, para el frente. Esa espada no deja que el lobo se levante. Pero por eso es que muchas organizaciones, tan pronto como se cambia el liderazgo, que defienden la verdad, defienden la obra de Dios, y entran aquellos líderes permisivos, cobardes y flojos, de una vez empieza a manifestarse los lobos rapaces. Entran y salen. No tienen quien los combata. Así es. Y por eso las organizaciones, las misiones, las congregaciones, cuando muere un líder vertical, defensor de la verdad, y entra un cobarde, se dañó la iglesia. Hasta ahí llegó. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso usted debe ser un defensor de la verdad, no simplemente uno más sentado dentro de las sillas de un templo. Tiene que ser un defensor de la verdad, de la palabra, levantar el estandarte de la bandera de la verdad y honrar el nombre soberano del Dios eterno. Aleluya. Eso ocurrió en la vida de Pablo, pero eso ocurrió en la vida de Moisés. Y él no se había muerto todavía. Él era el pastor de aquellos millones de personas. Pero su hermano era un hombre flojo y cobarde. Y lo dejó por algunas semanas, hermano. Y cuando venía descendiendo del monte, porque el Señor le dijo: desciende, vaya, porque tu pueblo que sacaste de Egipto, el Señor se lo regaló a Moisés. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Así le dice el Señor. Y eso es una palabra fuerte, hermano. El pueblo se ha corrompido.
vaya. Y venían bajando del monte. Y como Josué, el ayudante de Moisés, estaba por ahí cerca, esperando a Moisés, cuando se encontraron, Josué dice: oigo una gritería como de fiesta, como de algo raro. Y Moisés dijo: yo oigo otra cosa. Porque cada uno oye con los oídos afinados que tiene. Yo oigo otra cosa. Y fueron bajando, hermano, descendiendo. Y dice la palabra en el verso 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Y escuche esta palabra: desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Mire, Aarón había permitido. Él era un líder, pero un líder flojo, contrario al liderazgo de Moisés. Y permitió. Ese tipo de líderes abundan por montones, hermano. Son permisivos. Cualquiera viene de los del pueblo o de los líderes inferiores a decir: mire, vamos a traer aquí unos reggaetoneros, unos rockeros, y hacemos una campaña y verá usted cuántas almas se van a convertir. Y si el líder es flojo, dice: amén. No solamente rockeros, minifaldudas allí en los altares. Mujeres con pantalón de hombre ministrando en los altares, mostrando todo su cuerpo, toda su vergüenza, porque el líder que estaba puesto no fue capaz de decir no. Porque ese no le ha costado a muchos ser echado, o la muerte, o perder todo, o perder los amigos. Cuando usted dice un no vertical, radical, es que de ahí no va a pasar. Primero tienen que pasar por encima de su cadáver. Y para eso se necesita rodillas ante Dios. Se necesita la unción de Dios. Se necesita la revelación de Dios. Se necesita el respaldo de Dios. De lo contrario, usted no podrá decir que no. Y cuando el pueblo vino a Aarón y le dijeron: mire, ese Moisés, en una forma despectiva, grosera, porque él estaba en la presencia de Dios, hermano. No estaba vagando, no estaba por allá con la panza al aire en una playa. Estaba en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Pero el pueblo grosero, porque no había un líder allí. Dice: ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cómo que no sabemos? ¿Cómo no va a saber usted si su pastor se metió unos días de ayuno escondido? ¿Cómo no va a saber? Pero lo que estaban buscando era una puerta. ¿Quién les abriera la puerta para pegar la estampilla y desenfrenarse corruptamente? Mire, hermano, qué cosa más tremenda. Poder en el nombre de Jesús. Y dice Moisés: para vergüenza entre sus enemigos. Porque eso trae vergüenza. Cada vez que el pueblo se desenfrena, se descarría, hace cosas contrarias a los principios que ha enseñado o que ha practicado, trae vergüenza. Eso es como que
toda la gente, los vecinos estén acostumbrados a ver una señorita con un vestido honesto, honestamente vestida, que sale para su colegio, que sale para su trabajo, y de pronto la ven con una minifalda o con un pantalón de hombre apretado. Dicen, ¿qué le pasaría? Porque esa es cristiana. ¿Acaso usted cree que el mundo no mira? Esa es una vergüenza. Y usted se prestará para que sea vergüenza al evangelio y piedra de tropiezo para que el mundo no se convierta a Cristo. Alabamos a Dios, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y mira, hermano, entonces dice la palabra en el verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esos no estaban involucrados en esa revuelta de desenfreno. ¿Quiénes eran? La línea de los adoradores, de los ministros, de los que ministraban en el altar. No se enredaron en eso. Y sabe que vino una orden. Bueno, cada uno agarre su espada y va a ejecutar a alguien cercano de usted. Mire el verso 27. Y dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasáis y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 Dios mató con la espada en ese día por el desenfreno. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces, pastor? Hicieron un becerro. Y los líderes le dijeron al pueblo: este es el Dios que lo sacó de Egipto. Mentirosos, corruptos. No se puede confundir una cosa con la otra. No fue un ídolo que lo sacó. No fue el diablo que lo sacó. Fue la mano poderosa de Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Hermano, en el libro de Lamentaciones dice, después del libro del profeta Jeremías, Lamentaciones capítulo 2, aquí se encuentra el contenido de estos profetas falsos, flojos, cobardes y permisivos. Dice el capítulo 2 de Lamentaciones, verso 14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no te descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermano, cuando no se predica el mensaje que nos golpee, que nos pegue de frente, que nos sacuda y que nos haga reaccionar, el pueblo se desenfrena y va a caer en el cautiverio. Terrible, hermano. Va a quedar cautivo. Se perdió porque le faltó conocimiento, porque nadie le enseñó, porque nadie le dijo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. El Dios de Israel, mi Dios, tuvo que esconder
hermano, el cuerpo de Moisés lo tuvo que esconder y sepultarlo él mismo. Allí no hubo un despliegue para anunciar, un despliegue de gentes corriendo de un lado para otro para anunciar la muerte de Moisés. El Señor le dijo: sube al monte y allí hablamos. Y allí, cuando estaba, lo tomó, habló con él y le dijo: mire la tierra que yo le juré y prometí a Israel que le daría. Mírela, pero no vas a pasar por cuanto no me honraste. Cuando Dios le dijo que golpeara la peña, la golpeó. Pero cuando le dijo: ahora no la golpeé, háblale a la peña que dé agua. Él no hizo caso y agarró la vara y le dio. Y el Señor le dijo: amén, no entrarás a la tierra prometida, solo la verás. Y lo subió allí al monte y divisó todas las llanuras y todos los lugares, porque era un monte alto. Y luego que ya miró y que ya comprobó con su conciencia, con sus ojos, con su alma, con su corazón, miró que sí era cierto y donde iba a entrar el pueblo a esa tierra prometida, entonces le dijo: prepárese, porque llegó el momento de su entierro. Y el Señor mismo, dice la palabra, que le hizo el entierro, lo sepultó, lo ocultó. Y lo ocultó, hermano, lo ocultó de los ojos de todo Israel. Yo le aseguro que si el Señor no hubiera hecho eso, sería uno de los ídolos del romanismo. Lo hubiera adoptado hasta Roma. Lo hubieran metido. El pueblo se hubiera corrompido y prostituido detrás de aquel muerto. Al pueblo hay que enseñarle y hay que tener cuidado. Alabado sea el Señor. Lo tuvo que esconder hasta el día de hoy. Nadie ha encontrado la sepultura de Moisés. Nadie. Alabado sea el Dios. Se hubiera descarriado detrás del muerto y lo hubieran convertido en un gran ídolo en Israel. Porque cada vez que el pueblo se descarriaba, se volvía idólatra, se corrompía, se iba detrás de las brujas, de los hechiceros, de los espiritistas, de los muertos. Cada vez. ¿Qué hubiera sido de Israel si Moisés no lo hubiera ocultado y escondido Dios hasta el día que vivimos? Lo hubieran convertido en un ídolo, provocando la ira de Dios contra ellos. La palabra de Dios dice que el hombre, mire el Salmo 103, versos 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días. Sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento yo tengo que partir de la tierra, porque soy un ser mortal. Un día me levantaré con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, usted y yo podemos enfrentarnos a la muerte. Y hasta ahí llegó el hombre
por más ilustre, por más grande, por más poderoso, usemos ese término con el permiso de Dios, por más poderoso que haya sido, por más grande que un hombre haya sido, es polvo de la tierra, es polvo, barro, como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Y la flor, la fuerza del hombre, su juventud, su grandeza, es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, del Dios vivo, permanece para siempre. ¿Qué indica esto? Que todos nosotros los mortales tenemos que morir. Vamos a vivir el tiempo estipulado y señalado por Dios. Pero un día tenemos que dejar esta tierra y dejar este cuerpo. Nuestra alma irá a la presencia de Dios. Morirá. Pero el Dios nuestro no muere. El Dios nuestro vive por los siglos de los siglos. El Dios nuestro vivirá por la eternidad de la eternidad. Y dice la palabra en Primera de Pedro 1:24 y 25 lo siguiente: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios, del Señor, permanece para siempre. Aleluya. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Hermano mío, el hombre muere, el hombre se acaba, y no hay que estarle haciendo tanto alarde a un muerto, a alguien cuando se muere. ¿Por qué? Como la hierba que se murió. Lo importante es que haya ganado la batalla. Lo importante es, como dijo Pablo: ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero he acabado la carrera con gozo. He peleado la buena batalla de la fe. He echado mano a la vida eterna. Por lo demás me está guardada la corona. No solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Alabado sea Dios. La persona debe saber que no tienen que hacer tanto alarde el día que se muera. Se murió, su alma se fue a donde ganó. Si ganó el infierno, para allá cogió. Pero si ganó el cielo, para allá se fue. Allá está en el paraíso eterno, esperando la resurrección de los que mueren en Cristo Jesús. Poder en la sangre de Cristo. Amados hermanos, si usted que me escucha a la distancia está en una congregación donde la gloria no es para el Dios Altísimo, sino para un hombre, que hay congregaciones que la gloria es para ese hombre, y por eso cuando cumple años le hacen un culto y le cantan todos los himnos a ese hombre y veneran a ese hombre y solo hablan de ese hombre. Hermano, no permita eso nunca. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y se lo puedo mostrar en Isaías capítulo 42, verso 8. Para que usted no diga que estoy inventando cosas. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas.
el único grande que merece la gloria y que ganó el nombre sobre todo nombre en la cruz del Calvario, es mi Señor Jesucristo. A Él adoramos y a Él servimos. Si Dios no comparte su gloria con nadie, hermano y hermana que me escucha en cualquier parte de la tierra, si usted está en una congregación donde la gloria no se le da al Señor de señores, sino que se le da al hombre, salga huyendo de allí. Huya de ese lugar. Ese lugar o esa iglesia está contaminada. Si usted está en un templo, en una congregación, hermano y hermana, donde se nota el espiritismo, la nigromancia, que es la evocación a los muertos, donde hay contaminación espiritual, donde la gente de la congregación van semanalmente a los cementerios, y como escuché hace un tiempo atrás a un líder principal de una organización que decía: cuando yo siento nostalgia, me voy al cementerio a meditar en mis parientes. Pues en el cementerio lo único que está es la muerte, el diablo. No es un lugar para un cristiano ir a meditar. ¿En qué va a meditar? Eso se llama nigromancia. Y la persona, Dios se enoja. Si usted está dentro de una iglesia donde todavía se practica adivinación, donde se le lleva comida a los muertos, a los cementerios, donde está contaminado con todas esas cosas, salga huyendo y busque un lugar donde se enseñe la palabra, porque de lo contrario se va a perder. Mi pueblo, dice el Señor, se perdió, se extravió porque le faltó conocimiento. Alabado sea Dios. No se enrede en esas cosas. No se enrede. No sea un cristiano que hace 2 años o 3 o 10 se murió algún pariente y todavía corre con coronas para el cementerio, con comidas y bebidas para llevarle al muerto. No es cristiano. El que haga esas cosas no es cristiano. Es parte del espiritismo. Es parte del ocultismo. La iglesia por la cual el Señor viene a la tierra, hermano, en Efesios capítulo 5, verso 27, está estipulado esto. ¿Qué iglesia es la que el Señor viene a levantar, a recoger de la tierra? Aquí dice Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El espiritismo, el ocultismo, la brujería, en todas sus ramificaciones, el espiritismo es una contaminación total, es una plaga infernal en la vida de una persona, y cuanto más de un creyente que tiene el conocimiento del Dios Altísimo y de su palabra. Insisto, si usted está en una iglesia de esas, contaminada, huya, salga de allí corriendo,
porque lo va a alcanzar el mal. Y en esto sí cabe la expresión popular: no todo lo que brilla es oro. Examine. La palabra de Dios dice claramente: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él. Aleluya. Aquí está este verso, Jeremías 6, verso 16. Mire cómo dice, hermano y amigo, la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay que pararse en los caminos, mirar, examinar, preguntar. No se meta a cualquier iglesia porque diga pentecostal. No se meta a cualquier lugar. Examine primero. Mire qué hay allí. Mire si allí está la verdad, o está la carne, o está el espiritismo atrayendo las personas para que estén allí metidos con falsas profecías, con falsos sueños, con falsas visiones, con espíritus de adivinación, contaminando al pueblo, llevando los muertos a los templos para velarlos allí, para contaminar al pueblo. Huya de esos lugares que se han pervertido. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos guarde, y nos guarde a través de su santa palabra. Que esta palabra es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aleluya. Que Dios nos ayude a vivir una vida diferente al mundo. Póngase de pie, hermano.